Podemos encontrar en nuestra vida cotidiana dos diferentes espacios en relación con nuestra capacidad de intervenir en los hechos y cambiarlos. Hay un espacio donde nuestras acciones y nuestra posición ante los eventos nos permiten modificarlos y hacer que las situaciones cambien, como por ejemplo puedo elegir levantarme a una hora o a otra, reunirme o no con alguna persona, irme o no de vacaciones, elegir qué, dónde y cómo vivo, tener diferentes conversaciones, etcétera. Cualquiera de estas acciones generarían resultados y cambios. Existe un sinnúmero de opciones en nuestra vida donde tenemos plena decisión y las cosas pueden ser de acuerdo a nuestros deseos. Podemos decir entonces que en esos espacios donde nos es posible tomar decisiones y actuar, tenemos el poder de que las consecuencias de nuestras acciones sean a nuestra voluntad, aunque no siempre sea así, pero tenemos el poder de tomar decisiones. También existen situaciones donde nada podemos hacer para que se modifiquen. Por ejemplo, no podemos cambiar el pasado, no podemos hacer que llueva o que salga el sol, no puedo cambiar mi edad ni el lugar donde nací, no somos capaces de hacer que las personas piensen lo que deseamos o que actúen a nuestro gusto. Si alguien modifica su manera de pensar o de hacer las cosas, no es porque nosotros lo deseamos, sino por su propia decisión. Hay espacios de acción que no los podemos modificar porque no forman parte de nuestro espacio de poder. Corresponden a otras personas elegir lo que hacen o lo que piensan, o no forman parte simplemente de lo que los humanos podemos hacer, como cambiar la temperatura o elegir la estatura que tenemos. Esto es independiente de lo que opinemos sobre esos aspectos. No tiene ninguna importancia que nos agrade o no, que nos parezca bien o mal, o que pensemos que lo que sucede sea justo o injusto. Corresponden al espacio fáctico. Son hechos que no podemos cambiar ni intervenir y no tienen ninguna importancia la interpretación que hagamos o lo que pensemos de esos hechos. Ante estas dos situaciones, los seres humanos solemos tomar dos actitudes o posiciones diferentes. Estas dos actitudes van a generar resultados distintos en nosotros y en nuestro entorno. La primera de estas actitudes es de resistencia, de negación u oposición a los hechos. La segunda es de aceptación. Pero ¿qué nos sucede cuando resistimos o nos oponemos a los hechos que no podemos cambiar? Por ejemplo, cuando no estamos de acuerdo que alguien actúe de una forma y pretender que lo haga a nuestro parecer o aspirar a cambiar un hecho del pasado donde hubiésemos preferido haber actuado de una manera diferente. Entonces, lo que podemos sentir es frustración, impotencia, decepción, rabia, enojo, malestar emocional, entre otras sensaciones y emociones. Nuestras interpretaciones son el origen de esas emociones y sensaciones. No son los hechos los que nos producen estas emociones. Son las interpretaciones que nosotros hacemos las que las generan. En ocasiones no podemos cambiar los hechos porque no forma parte de nuestro mundo de posibilidades. Hacer estos intentos o no aceptar los hechos tal como son cuando no los podemos cambiar, nos generan esas emociones o sensaciones que antes mencionamos. Y la pregunta es, ¿qué consecuencias generan esas emociones? Porque no son inocuas. Algo nos sucede a nosotros y nos predispone para actuar ante el mundo y los otros de una manera particular.
Las emociones condicionan nuestra manera de tomar decisiones y de actuar. Las emociones son una reacción química que produce nuestro organismo. Es una respuesta fisiológica a un estímulo externo o interno que genera una sensación, una experiencia en nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando nos enojamos, nuestro cuerpo genera tensiones en algunos músculos, la respiración se modifica, aumenta el ritmo cardíaco y podemos producir cambios en la tensión o color de nuestra piel, entre otras alteraciones. Esta experiencia fisiológica puede ser totalmente diferente cuando nos entristecemos, o cuando nos aburrimos, o cuando estamos estresados o nos enojamos, además de producir una diferente disposición para tomar decisiones y para actuar. Cuando nos frustramos o sentimos impotencia por las situaciones, es muy probable que eso incluya o derive en rabia o enojo como resultado de estas. Cualquiera de estas emociones no harán que las cosas cambien, pero nos harán actuar de una forma que probablemente no sea la más adecuada para nuestros deseos e inevitablemente generarán consecuencias en nuestro entorno. Cuando esas emociones se sostienen por un tiempo prolongado, suelen afectar los resultados del entorno inevitablemente, ya que generan, entre otras consecuencias, un alto grado de malestar. Y todos conocemos las derivaciones de un contexto donde la frustración, la impotencia y la rabia están instalados. Pero lo más importante es que esa química transita por nuestro organismo trayendo consecuencias también en nuestra salud física y mental. Ahora, ¿tiene sentido afectar nuestra salud por querer cambiar lo que no podemos cambiar? No hay esfuerzo más inútil ni precios a pagar más innecesarios. Cuando aceptamos que los hechos son como son y que independientemente de lo que pensemos son inmodificables y no está en nuestras manos cambiarlos, simplemente los tomamos tal como son y dejamos de pelearnos con la historia, con el pasado, con lo que hacen los otros y reconocemos que hay circunstancias que los humanos no podemos cambiar. Entonces también cambia nuestra emocionalidad. Aceptar no significa resignar. Resignar es abandonar nuestras posibilidades de cambiar lo que podemos cambiar. Aceptar es reconocer que no podemos intervenir para cambiar los hechos y vivir en concordancia con nuestras posibilidades y limitaciones, porque ser humano implica tener limitaciones. Cuando transitamos en la aceptación de lo que no podemos cambiar, estamos en contacto con nuestra humanidad, con las posibilidades de nuestra especie. Entonces cambian nuestras emociones y estados de ánimo y comenzamos a transitar por la tranquilidad y el equilibrio emocional. Allí es donde nos encontramos con la tan buscada paz interior, que en definitiva es lo que todos deseamos y anhelamos. Esta experiencia es sin duda beneficiosa para nuestra salud mental y física. Desde esta saludable serenidad es posible disfrutar plenamente de nuestros logros, de los resultados de nuestros esfuerzos y crear una vida sana y saludable. Un universo de posibilidades.